Hola compañeros, el tema que les voy a hablar hoy es el descubrimiento del neutrón y las fuerzas que mantienen unidos a los núcleos atómicos. Quienes habla Jairo Andrés Cerón, estudiante de química de la Universidad de la Amazonia. Empecemos. Primero que todo vamos a hablar sobre el modelo atómico de Rutherford. El modelo de Rutherford fue el primer modelo atómico que consideró el átomo formado por dos partes: la corteza o zona extranuclear, donde se encuentran los electrones de carga negativa, y un núcleo o centro en el cual se concentra la masa y la carga positiva del átomo. ¿Quién fue Rutherford? Rutherford, también conocido como Lord Rutherford, fue un físico y químico neerlandés que se dedicó al estudio de las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Halló que la radioactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que le valió ganar el Premio Nobel de Química en 1908. También leemos el modelo atómico, con el que probó la existencia del núcleo atómico, donde se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Mediante diversos que les llevó al descubrimiento. Mediante diversos experimentos se comprobó que la masa de protones y electrones no coincidían con la masa del átomo. Fue donde Rutherford supuso que debían haber otras partículas subatómicas en el interior de los átomos. Estas partículas no fueron descubiertas hasta 1932 por el físico James Chadwick, las cuales, al no tener una carga eléctrica, reciben el nombre de neutrones. Fue por este mismo hecho de no tener carga que hizo muy difícil su descubrimiento. Los neutrones son partículas sin carga y de masa algo mayor que la masa de un protón. Por lo tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio y un átomo de hidrógeno debería ser de 2:1. Sin embargo, la relación es de 4:1, lo cual no tenía explicación. James Chadwick fue un físico inglés que fue galardonado con el Premio Nobel en Física en 1935 y es principalmente conocido por su descubrimiento del neutrón. Chadwick realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la física nuclear, ya que descubrió la partícula en el núcleo del átomo que pasaría a llamarse neutrón, la cual no tiene una carga eléctrica. En contraste con los núcleos de helio, que están cargados positivamente y por lo tanto son repelidos por las fuerzas eléctricas del núcleo de los átomos pesados, esa nueva herramienta para la desintegración atómica no necesita sobrepasar ninguna barrera electrónica y es capaz de penetrar y dividir el núcleo de los elementos más pesados. Los neutrones ayudan a reducir la repulsión entre protones y estabilizan el núcleo atómico. Los neutrones siempre residen en el núcleo de los átomos y son aproximadamente del mismo peso que los protones. Chadwick bombardeó una delgada lámina de berilio con partículas alfa. El metal emitió una radiación de muy alta energía similar a los rayos gamma. Posteriormente se demostró que estos rayos en realidad constituían un tercer tipo de partículas subatómicas, los neutrones. Los neutrones, al no tener carga, le da un gran poder de penetración, ya que no son desviados ni repelidos. Chadwick indicó que el neutrón tenía el 17% más de masa que el protón, aunque trabajos recientes indican que solo hay una diferencia aproximada del 0,1% de masa. El misterio de la relación de las masas se puede explicar ahora. En el núcleo del átomo de helio coexisten 2 protones y 2 neutrones, en tanto que en el núcleo del átomo de hidrógeno hay solamente un protón y no hay neutrones, de acá su relación de 4:1. La carencia de carga y su escasa existencia como partícula libre hicieron que los neutrones se descubrieran mucho después que el protón. El neutrón es una partícula subatómica que no tiene carga.
Aunque se dice que el neutrón no tiene carga, en realidad está compuesto por tres partículas fundamentales cargadas llamadas quarks. El neutrón está constituido por dos quarks de tipo abajo y un quark de tipo arriba. Fuera del núcleo atómico, los neutrones son inestables, teniendo una vida media de 15 minutos. Cada neutrón libre se descompone en un electrón, un antineutrino y un protón. Su masa es muy similar a la del protón, aunque ligeramente mayor. El neutrón es necesario para la estabilidad de casi todos los núcleos atómicos, a excepción del isótopo de hidrógeno. La interacción nuclear fuerte es responsable de mantenerlos estables en los núcleos atómicos. Los quarks son los fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente formando la materia nuclear y ciertos tipos de partículas llamadas hadrones. Los quarks son partículas de spin 1/2 y -1/2. Cada quark tiene un número cuántico diferente. En física de partículas, los quarks son los fermiones elementales masivos que interactúan fuertemente formando la materia nuclear y ciertos tipos de partículas llamadas hadrones. Los quarks son las únicas partículas fundamentales que interactúan con las cuatro fuerzas fundamentales. Hay 6 tipos distintos de quarks, cada uno con un portador de un número cuántico de modelo de quarks diferente. Los físicos de partículas han denominado de la siguiente manera: quark U, D, S, C, T y B, cada uno con un número cuántico diferente. El neutrón, como ya lo dijimos, está compuesto por dos quarks de tipo abajo y un quark de tipo arriba. La interacción nuclear fuerte. La interacción nuclear fuerte es una de las 4 interacciones fundamentales que el modelo estándar de la física de partículas establece para explicar las fuerzas entre las partículas conocidas. Esta fuerza es la responsable de mantener unidos a los nucleones, que en los nucleones pues, se encuentran los protones y los neutrones, los cuales coexisten en el núcleo atómico. Esta vence a la repulsión electromagnética entre los protones que poseen carga eléctrica del mismo signo, y haciendo que los neutrones que no tienen carga eléctrica permanezcan unidos entre sí y también a los protones. Los efectos de esta fuerza solo aprecian a distancias muy pequeñas del tamaño de los núcleos atómicos y no se perciben a distancias mayores. A esta característica se la conoce como de corto alcance, en contracomposición con las de largo alcance como lo es la gravedad o la interacción electromagnética, que son estrictamente de alcance infinito. Antes de la década de 1970 se suponía que el protón y el neutrón eran partículas fundamentales. Entonces la expresión fuerza fuerte o fuerza nuclear fuerte se refería a lo que hoy en día se denomina fuerza nuclear. Esta fuerza fuerte residual es la responsable de la cohesión del núcleo y hoy en día se interpreta como el campo de las fuerzas asociadas a piones emitidos por protones. De acuerdo con la cromodinámica cuántica, la existencia de este campo de piones que mantiene unido el núcleo atómico es solo un efecto residual de la verdadera fuerza fuerte que actúa sobre los componentes internos de los hadrones, los quarks. Las fuerzas que mantienen unidos a los quarks son mucho más fuertes que las que mantienen unidos a los neutrones y protones. De hecho, las fuerzas entre quarks son debidas a los gluones y son tan fuertes que producen el llamado confinamiento del color, que imposibilita observar quarks desnudos a temperaturas ordinarias. Mientras que en nucleones pesados sí es posible separar algunos protones a los neutrones por diferentes métodos, como es fisión nuclear o un bombardeo con partículas rápidas del núcleo atómico. Con esto damos por terminado nuestra presentación. Muchas gracias.